que grabarse bien. Fíjense, la Sociedad Argentina de Cardiología lo clasifica en dos, en el grupo A y en el grupo B del Chagas en su fase determinada. ¿Qué diferencia y qué características tiene ambos grupos? El grupo A cursa sin cardiomegalia. En cambio, el grupo B cursa con cardiomegalia. Esa es una diferencia muy importante. ¿Qué significa eso? Que todos los pacientes chagásicos no siempre van a tener cardiomegalia. Entonces, los del grupo A cursan sin cardiomegalia. Pero sí, estos pacientes pueden tener, un minutito, por favor. Bien, estos pacientes del grupo A pueden presentar arritmias. ¿Qué significa? Arritmias que pueden presentar trastornos de extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, fibrilación auricular. O pueden tener, caso contrario, trastornos de la conducción del sistema éxito-conductor. ¿Qué quiere decir? Bloqueos de rama izquierda, derecha o bloqueos auriculoventriculares. O pueden cursar con ambas cosas, pero sí, lo característico es no tienen cardiomegalia. El grupo B, ¿cuál es lo característico? Estos van a tener una cardiomegalia. También pueden presentar arritmias, también pueden presentar trastornos de la conducción o ambos. Pero sí, estos pacientes van a llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque van a tener cardiomegalia, van a llegar a hacer insuficiencia, o es decir, lo que llamamos la miocardiopatía chagásica dilatada. Entonces, como verán, este cuadro es muy importante. En cuanto se refiere a la etiopatogenia del Chagas crónico, sabemos perfectamente que el agente causal es el Trypanosoma cruzi y su vector la vinchuca. Pero en su patogenia, ¿qué es lo que va a ocasionar este parásito? Obviamente va a producir lesión y va a ocasionar una respuesta autoinmune descontrolada del huésped, es decir, del paciente a nivel miocárdico. Es decir, eso significa que se va a presentar un proceso inflamatorio, ¿verdad? Como en el caso actualmente ¿cómo se llama? Del COVID. Ustedes saben que a nivel cardíaco también produce una reacción inflamatoria y una respuesta autoinmune. En el Chagas va a suceder algo similar en forma crónica. Bien, otro aspecto va a producir la presencia del parásito lesión directa sobre el miocardio, sobre los miocitos, al mismo tiempo que se va a ocasionar lesión a nivel de microvascular, es decir, de la microvasculatura del miocardio. También se va a producir la lesión del sistema nervioso autónomo, es decir, del sistema de conducción, con la denervación de los nervios autonómicos. Por eso es que se va a producir los trastornos de la conducción eléctrica a nivel del corazón. Todo esto, todas estas lesiones que se van a presentar en forma crónica, ¿a qué va a llevar? A que produzca zonas de fibrosis a nivel miocárdico y zonas de dilatación miocárdica. Por eso es que los pacientes del grupo B van a llegar a hacer insuficiencia cardíaca congestiva por dilatación del miocardio. Bien. En esta fase, en este periodo, prevalece dos formas características a nivel miocárdico: la forma infiltrativa y la forma fibrosa. La forma infiltrativa, ¿qué significa eso? Que va a haber una invasión linfoplasmocítica, una desorganización del tejido conjuntivo y una reducción de la red capilar, concretamente lo que hemos mencionado en la patogenia. Y la forma fibrosa
que se va a presentar con atrofia miocítica intensa con gran reemplazo del tejido miocárdico por un tejido fibroso y de colágeno. En realidad, esto nos está mostrando la patogenia. En algunos va a predominar la forma infiltrativa y en otros va a predominar la forma fibrosa con el consiguiente compromiso del tejido del músculo miocárdico. Y en muchos pacientes va a presentar un adelgazamiento aneurismático a nivel de la punta del corazón, a nivel de la punta del ventrículo izquierdo. Se va a presentar aneurismas. Es importante eso detectar porque eso es un factor para que se produzca ahí las arritmias. Bueno, entonces eso en cuanto se refiere a la etiopatogenia. Para llegar al diagnóstico, lógicamente tenemos que hacer un buen examen semiológico, un buen examen clínico, una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿verdad? Y los antecedentes epidemiológicos que son sumamente importantes. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar un paciente chagásico en su fase determinada? Estamos hablando. En cambio, en la fase indeterminada no hay síntomas. El paciente es asintomático, ¿verdad? Bien, estos pacientes pueden tener síntomas aislados. ¿Qué quiere decir eso? Síntomas leves o simplemente alguno que otro síntoma. O finalmente puede presentar ese paciente un cuadro polisintomático, con muchos síntomas, incluso que con los síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva, ya hemos dicho. ¿Cuáles son los síntomas más comúnmente referidos por los pacientes? Que lo que tenemos que hacer por eso es una buena anamnesis. Síntomas. Primero, nos pueden referir palpitaciones. ¿Por qué? Ya hemos dicho porque este paciente va a presentar arritmias, por lo tanto nos va a referir palpitaciones. Nos puede referir disnea de esfuerzo, es decir, de grado variable de acuerdo al grado en que se encuentre el compromiso miocárdico, es decir, puede presentar disnea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos, incluso disnea de reposo. Otro síntoma es la ortopnea, que puede mencionarse el paciente, es decir, que no tolera el decúbito dorsal. Esos pacientes van a estar prácticamente duermen sentados. Ustedes conocen ya que es disnea, que es ortopnea, eso ya no lo vamos a repasar. Y pueden presentar un dolor precordial atípico u opresivo, porque hemos dicho que hay compromiso de la microvasculatura a nivel miocárdico. Luego, otra cosa importante y característica, que el paciente puede venir simplemente refiriéndonos mareos. Pueden ser esos mareos ocasionales o pueden ser muy frecuentes. Y finalmente nos puede mencionar síncopes. ¿Por qué? Porque este paciente ya va a presentar, de acuerdo al grado en que se encuentre, justamente hemos dicho, puede presentar bloqueos, bradicardia, bloqueos que va a ocasionar justamente los mareos y el síncope. Lógicamente, como toda enfermedad, presentará síntomas inespecíficos, es decir, otro tipo de síntomas generales, como el cansancio fácil, la astenia, la adinamia, la cefalea, la debilidad generalizada, etc. Esos son síntomas de tipo inespecífico. Ahí vemos un paciente en la lámina con un dolor torácico opresivo que podría simular, por ejemplo, un infarto miocárdico, ¿ve? Entonces hay que hacer también el diagnóstico diferencial, pero fíjense, ahí tiene un dolor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay un compromiso microvascular a nivel del miocardio. Ahí tenemos otra imagen donde nuestro paciente está presentando mareos o finalmente puede llegar al síncope. Bien, entonces es importante que conozcamos todos los síntomas de un paciente. Por eso es importante la primera parte de los temas donde les he pasado la semiología cardiovascular, los síntomas específicos cardinales de un paciente cardíaco y los signos de un paciente cardíaco. En cuanto se refiere a los signos que vamos a encontrar, es igual que los síntomas.
podemos encontrar pocos signos en algunos pacientes o podemos encontrar muchos signos hasta un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, una descompensación cardíaca. Bien, pero lo más llamativo y lo más importante en los pacientes, vamos a, perdón, a la auscultación. A la auscultación vamos a encontrar en estos pacientes bradicardia. Sabemos perfectamente que la frecuencia cardíaca varía entre 60 y 100 latidos por minuto normalmente. Entonces, al hacer la auscultación, si tenemos una frecuencia cardíaca de 50, 40, 35, 45, estamos frente a una bradicardia que puede ser sinusal, es decir, un ritmo normal, pero que esté bradicárdico. ¿Por qué va a presentar esa bradicardia? Porque en el Chagas existe el compromiso también del nódulo sinusal. Entonces, al haber compromiso del nódulo sinusal, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca. Y obviamente puede haber los bloqueos auriculoventriculares de diferentes grados, ya sea primero, segundo o tercer grado, de acuerdo al compromiso que tenga ese miocardio. Arritmias, generalmente vamos a tener la fibrilación auricular, las extrasístoles ventriculares, etc. Otra cosa característica de la auscultación va a ser el segundo ruido cardíaco que va a estar desdoblado. ¿Por qué? Porque existe un bloqueo de rama derecha. Y finalmente, si ese paciente ya tiene un compromiso avanzado, por ejemplo, de que hay una insuficiencia ventricular principalmente izquierda, vamos a encontrar un tercer ruido. Y en algunos ya vamos a tener la presencia de un soplo de insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque la dilatación cardíaca, la miocardiopatía dilatada, va a provocar dilatación del anillo de la válvula mitral. Por lo tanto, no vamos a tener una insuficiencia valvular mitral. Y por lo tanto, vamos a encontrar un soplo. Bien, si ese paciente ya está con un compromiso mayor, ya está en una etapa avanzada, como es un paciente que tiene una cardiomegalia, estamos hablando del grupo B, pues vamos a tener lo que llamamos la miocardiopatía dilatada, es decir, que ese paciente ya va a estar con un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Entonces, ya conocemos cuáles son los signos de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Conocen ya, hemos avanzado lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En forma completa. Pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los estertores crepitantes a nivel de ambos campos pulmonares. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. Por eso se llama congestiva. Luego presentará ingurgitación yugular ese paciente, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, incluso llegando a la ascitis, o sea, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, porque justamente es un paciente con una miocardiopatía dilatada, está con cardiomegalia. Y no así, estos signos no va a presentar el paciente que cursa, o sea, es el paciente del grupo A, en el que no existe cardiomegalia. Ahí ven una imagen de un paciente en una etapa avanzada, ya con un cuadro de una ascitis. Eso quiere decir que es un cuadro de una insuficiencia cardíaca congestiva grado 4 en realidad. Vean lo que es una ingurgitación yugular. Esas imágenes no tienen que olvidarse. Eso es lo que presentan los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva. También el edema que va a presentar en extremidades inferiores. Fíjense. Bien, entonces, la clínica, el examen general, es decir, la anamnesis, el examen físico general y regional y los antecedentes epidemiológicos son importantes para llegar al diagnóstico de insuficiencia, de Chagas crónico. Después de la parte clínica, ¿qué nos toca hacer? Obviamente los exámenes complementarios, ¿verdad? Y dentro de los exámenes complementarios, ¿cuáles son los exámenes?
Uno de los exámenes más importantes es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen importante que nos muestra el registro eléctrico de la actividad eléctrica del corazón en un momento dado. No nos muestra de todo el día, por decir, solamente le tomamos el electro y nos va a dar las características solamente en el momento, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Pero podemos encontrar lo más típico, digamos, en un paciente, el bloqueo de rama derecha, que puede ser aislado o generalmente está asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo. Esa es la característica principal y frecuente de un paciente con Chagas crónico. Otras características electrocardiográficas: los trastornos de la repolarización ventricular con cambios en el segmento ST y la onda T. Y lo que les decía más antes, puede presentar ese paciente solamente una bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque hay un compromiso del nódulo sinusal. Por eso se llama a eso enfermedad del nódulo sinusal por Chagas. Y lógicamente, de acuerdo al grado en que esté avanzado este cuadro, tendremos los bloqueos en sus diferentes grados. Puede haber bloqueos de rama, hemos dicho, y luego los bloqueos auriculoventriculares en sus diferentes grados, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. En esos casos, tercer grado completo, ya requerirá como tratamiento la implantación de un marcapaso. Y obviamente hemos dicho las arritmias, que generalmente son auriculares y ventriculares. Fibrilación auricular o taquicardias ventriculares. Bueno, entonces el electrocardiograma es un examen fundamental, es un examen importante en la enfermedad de Chagas. Bueno, antes de continuar, si es que las imágenes se cortan, significa que el tiempo del Zoom ya ha terminado y vamos a pasar, o vamos a terminar el tema el día miércoles, que sabemos bien la hora y normalmente en el horario que nos corresponde, el viernes y el sábado. Vamos a ir un poco ya encaminándonos a avanzar más los temas. Continuamos entonces. La radiografía de tórax es otro examen importante en aquellos pacientes fundamentalmente del grupo B, hemos dicho. En el grupo A no van a tener cardiomegalia, en el grupo B sí, que nos muestra un agrandamiento cardíaco, es decir, la dilatación, la miocardiopatía dilatada, generalmente a expensas del ventrículo izquierdo, pero generalmente la cardiomegalia en sus diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, o una cardiomegalia global, es decir, que van a estar dilatadas todas las cavidades. Entonces, importante la placa de tórax. Aquí vamos a ver. Ahí tenemos, por ejemplo, una placa de tórax, donde tenemos seguramente hay que medir el índice cardiotorácico, seguramente es grado 4, una miocardiopatía dilatada, donde están todas las cavidades dilatadas. Fíjense, es un corazón enorme, es un corazón grande. Antes de continuar, les voy a anticipar de que seguramente vamos a avanzar un tema más o dos temas y después vamos a ingresar a la parte de la práctica, porque esto generalmente lo hacemos presenciales, es el tema del electrocardiograma y de la interpretación de la radiología cardiovascular. Pero en estas circunstancias seguramente vamos a hacer simplemente con imágenes. Entonces, de un tema más avanzaremos o dos, y luego vamos a ver la parte de la radiología cardiovascular como práctica y la parte del electrocardiograma como la parte de la práctica. Y vamos a ver las imágenes y todo ello
porque nos toca ya hacer la parte práctica, y la parte práctica yo creo que presencial hasta el año va a ser imposible. Entonces, un tema más teórico avanzaremos seguramente, o dos, y después nos vamos a abocar a estos dos temas que lo hacemos en la parte de la práctica en hospital, pero ahora lo vamos a hacer simplemente por imágenes. Bien, continuamos. Entonces, y para eso tienen que estar obviamente todos los alumnos en sala, porque es importante la interpretación radiológica cardiovascular y la interpretación del electrocardiograma. Bien, eso será de aquí a una clase o dos clases más. Bien, entonces ahí ven la cardiomegalia que estamos viendo. Bueno, ¿qué otros exámenes vamos a pedir en un paciente que sospechamos o que ya está confirmado de Chagas? La ergometría. Algunos no saben aún qué es la ergometría. La ergometría es la prueba de esfuerzo que se somete al paciente. Hay que someterla a un esfuerzo. Entonces, ¿qué equipos tenemos? Ustedes conocen la prueba de esfuerzo de la bicicleta. La prueba de esfuerzo de la banda sin fin, se llama así, esa cosa que circula y hay que ir caminando, ¿verdad? Entonces, la prueba de la bicicleta, por ejemplo, de esfuerzo de la bicicleta. Este examen de la ergometría, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué vamos a pedir? Es para detectar el déficit de la respuesta cronotrópica durante el esfuerzo y la presencia de arritmias cuando es sometido al paciente al ejercicio. Ustedes saben que una de las funciones principales del miocardio fisiológicamente es el cronotropismo, que es decir, esa capacidad de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Ustedes saben perfectamente cuando si un paciente es sometido a un esfuerzo físico, imagínense cuando hacemos deporte, apenas empezamos a hacer, ya el corazón empieza a aumentar su frecuencia cardíaca. Eso es lo normal, fisiológico, ¿verdad? Por lo tanto, en un paciente chagásico, cuando es sometido a una prueba de esfuerzo, no va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces ya nos damos cuenta que hay déficit o está alterado la respuesta cronotrópica, porque el Chagas afecta al sistema nervioso de conducción, al sistema de conducción excitoconductor del corazón. Por lo tanto, aunque se haga esfuerzos, se le someta a muchos esfuerzos al paciente, la frecuencia cardíaca no va a incrementarse. Entonces, para eso se necesita y ver si presenta con el esfuerzo las arritmias. ¿Está bien explicado esto? La ecocardiografía. Ustedes saben que en cardiología la ecocardiografía es un estudio muy importante, fundamental para llegar al diagnóstico preciso. Entonces, de acuerdo a la patogenia, a la fisiopatología, hemos visto que el miocardio va a generar zonas de fibrosis, zonas de dilatación. Por lo tanto, la ecocardiografía nos mostrará zonas de discinesia o acinesia a nivel miocárdico. ¿Qué significa eso? Discinesia o acinesia significa de que ese lugar que está fibrosado no presenta movimientos, porque el miocardio tiene que contraerse todas las zonas. En cambio, si hay fibrosis, va a haber zonas en que no hay ese movimiento, esa contracción miocárdica. Y por lo tanto, en otras zonas nos mostrará que hay dilatación segmentaria o una dilatación global de todas las cavidades. Eso en etapas más avanzadas. Y eso justamente, esas zonas fibróticas, esas zonas de dilatación, van a provocar pues alteraciones del sistema de conducción eléctrica del corazón. Bien, una cosa importante que nos va a mostrar la ecocardiografía es muchos pacientes presentan una lesión aneurismática en la punta del ventrículo izquierdo, es decir, una dilatación en forma de globo en la punta. Eso es importante, ¿por qué? Porque son zonas que van a generar justamente las arritmias en el paciente. Y otra cosa que no está aquí indicada es de que nos va a mostrar la insuficiencia de la válvula mitral por dilatación de todas las cavidades. Si es una miocardiopatía chagásica dilatada, obviamente el anillo mitral se va a dilatar, y de ahí hemos dicho que va a haber la presencia de un soplo, ¿verdad?
Bueno, otro estudio importante es el estudio del Holter. El estudio del Holter, ¿qué significa Holter? Muchos pacientes, es un